Muy buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Arturo Arango Giraldo, estudiante de Agronomía, SEAT Dos Quebradas, y estoy cursando la materia Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. El grupo mío es 301-471. En este video voy a exponer lo correspondiente al desarrollo del ejercicio 22, el cual dice lo siguiente: de la ventana de un edificio de oficinas se ve una torre de televisión que está a 600 metros de distancia horizontalmente. El ángulo de elevación del extremo superior de la torre es de 19,6 grados y el ángulo de depresión de la base de la torre es de 21,3 grados. La pregunta es: ¿qué altura tiene la torre? Como para poder empezar a desarrollarlo, primero hay que mirar gráficamente cómo es el ejercicio. Como podemos ver en la siguiente gráfica, tenemos el edificio, tenemos la persona que divisa la torre que nos habla, ¿cierto? Nos dice que la torre está a 600 metros y dicen que tenemos un ángulo hacia la torre de 19,6 grados, un ángulo de depresión de 21,3 grados. La pregunta que nos dicen es esta: ¿qué altura tiene la torre? Como podemos ver en la gráfica, podemos observar que de ahí podemos sacar dos triángulos rectángulos. El primero con un ángulo de 19,6 grados y el segundo con un ángulo de 21,3. Entonces, ¿cómo miramos la altura? Sacando el cateto opuesto. ¿Cómo sabemos cuál es el cateto opuesto y cateto adyacente? Porque el cateto opuesto es opuesto, como su nombre lo dice, al ángulo. Entonces, sabemos si hallamos el cateto opuesto del triángulo 1 y el cateto opuesto del triángulo 2, hallaremos toda la altura de la torre. Entonces, vamos a tomar el primer triángulo rectángulo, es el primero, el de aquí, el de 19,6. Entonces lo sacamos aparte y decimos que tenemos el ángulo, tenemos el cateto adyacente y lo que nos preguntan es el cateto opuesto. Entonces, la razón trigonométrica para poder hallar el cateto opuesto que nos da es tangente. ¿Por qué? Porque tenemos tangente podemos poner tangente de 19,6 grados, que es lo que tenemos, es igual al cateto opuesto, que es lo que nos preguntan, sobre cateto adyacente, que ya lo tenemos, 600 metros. Lo único que hay que hacer es despejar la fórmula. Entonces, 600 metros, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces tenemos que tangente de 19,6 por 600 metros es igual al cateto opuesto, lo cual nos da 213,65 metros. Entonces, en este momento ya lo vemos gráficamente que ya tenemos la primera altura del primer triángulo. Hay que hallar entonces la segunda altura del segundo triángulo. Volvemos a hacer el mismo ejercicio. Sacamos el segundo triángulo, lo vamos a poner acá y vemos que se cumple lo mismo, donde tenemos el cateto adyacente y tenemos el cateto B y tenemos el ángulo. Entonces, volvemos a sacar tangente, lo mismo que hicimos en el triángulo pasado, y nos da una altura de 233,93 metros, por lo cual ya tenemos estas dos alturas, ¿cierto? Y si las sumamos nos da el total de la altura de la torre que nos están preguntando. Entonces la respuesta sería 447 metros. La altura de la torre es de 447 metros. Muchas gracias, una muy feliz noche.